Acá el problema es que tenés una regla cambiaria que es muy rígida, y evidentemente va a haber alguna modificación respecto a eso. Obviamente no lo podés decir ahora, porque estás en el medio del río, pero antes vos tenías la regla cambiaria y tenías que ratificarla. Cuando uno tiene una regla cambiaria así, imagínate que a Cavallo le preguntan, che, cuando tenía el tipo de cambio fijo, ¿y va a seguir el 1-1? Y bueno, cualquier cosa que hagamos no va a afectar a la gente y demás. Todos están esperando que ratifique, que diga no, como decía siempre. Decía, el crawling peg lo llevamos al 1%, es la regla, Argentina va a quedar cada vez más cara en dólares. Lo decía siempre, lo ratificaba, por eso la curva de futuro estaba planita. Digamos, le creía, el mercado le creía, porque venía con todos los bríos diciendo que ratificaba su política cambiaria. Eso cambió en los últimos días. Cambió, ahora van a ver la declaración de Caputo. Le preguntan concretamente, ¿el crawling peg del 1% va a seguir? Empieza a hablar de que quién puede flotar, quién no. Es muy sencilla la pregunta. Como dijo Faña anoche, lo volví a repetir, se lo preguntó hace una semana Horacio Cábaga en La Nación Más, directamente le dijo, el crawling peg del 1%, lo llevaron del 2 al 1, ¿va a seguir y esto que el otro? Y empezó a hablar de, lo que vamos a hacer no va a afectar a la gente. Digamos, acá el problema es que tenés una regla cambiaria que es muy rígida, y evidentemente va a haber alguna modificación respecto a eso. Obviamente no lo podés decir ahora, porque estás en el medio del río, pero antes vos tenías la regla cambiaria y tenías que ratificarla. Cuando uno tiene una regla cambiaria así, imagínate que a Cavallo le preguntan, che, cuando tenía el tipo de cambio fijo, ¿y va a seguir el 1-1? Y bueno, cualquier cosa que hagamos no va a afectar a la gente y demás. ¿Se entiende lo que estoy hablando? Ahí, es una cosa muy elemental. Si vos te ataste una regla cambiaria súper fija, súper estricta, como son los regímenes de crawling peg, siempre cuando les preguntan a los ministros de Economía sobre eso, como vino haciendo Caputo todas las semanas, durante 2 meses, todos los 2 meses decía que era la regla que se mantenía. Algo cambió en los últimos 10 días. Es más, Caputo dice que todavía no saben cuánto es el monto de lo que va a otorgar el Fondo Monetario. Claro. Ahora vamos a ver la declaración de Caputo. Si querés ahí justo, creo que hasta hace unos días la duda era cuánto desembolsaba y cuánto era fondo fresco. No había duda sobre el esquema cambiario. Ahora Caputo dijo, un parte dice, no hay definición sobre si un país puede flotar o no. Se puede flotar en tanto en cuanto tenga su economía sana. En la Argentina eso típicamente salió mal porque siempre tuvo déficit. Ahora, si hoy tenemos superávit, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que podés flotar? Esa es la duda, ¿no? Caputo hizo un paper, búscalo ahí, Amilcar. Sí, lo hicimos 2 vivos con el paper de Caputo el año pasado. Lo hizo antes de llegar al gobierno, en la consultora Anker, donde explicaba claramente por qué, según él, en las condiciones de Argentina, aún si hicieras todo bien, que es, dice, lo que hizo Caputo en el final del gobierno de Macri, que fueron a déficit cero, no había déficit fiscal, fueron a déficit cero en el final 2019, aún así, con la flotación podía salir bien o podía salir mal. Porque la Argentina era una economía bimonetaria y bla, 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 y bla, bla, bla. ¿Te acordás? Ese paper de Caputo fue el paper que lo catapultó con la idea de la dolarización, la idea de tenía Milei. Ese paper de Caputo era muy cercano también a lo que dice Arriazu, que dice, sí, todo el mundo flota, es la normalidad, lo que venimos diciendo, es ridículo, y aparte si no tenés reservas, tenés que flotar, pero bueno, mejor acumular reservas, porque si te vas a flotar sin reservas, o reservas prestadas que te da el Fondo Monetario, siempre tiene un riesgo mayor. Ahora, lo que sorprende acá es que va a haber un nuevo régimen cambiario, es lo que sugiere el ministro de Economía, o tal vez es lo que está todavía negociando con el Fondo Monetario, y bueno, obviamente eso es lo que mete mucha incertidumbre, ¿no? Bueno, es la segunda vez que ocurre algo parecido a esto. Ahora cuando fue la conferencia de fin de junio del año pasado, cuando el mercado esperaba definiciones de qué iba a pasar con el cepo, y Caputo y Bausil no dijeron nada, y la brecha se fue al 60%, esto es familiar de aquello, porque acá, por eso te decía, acá faltan definiciones, por lo que no dice uno puede inferir que lo que se viene es distinto a lo que tenemos. Pero no hay ninguna definición, entonces no hay ninguna definición. No, pero la vez pasada estaba bien claro
que había una duda sobre el dólar blend, si salía o no, porque en junio el FMI decía en sus informes que el gobierno tenía que eliminar el dólar blend. Ahora, el gobierno mantuvo claro que la regla era el crawling peg, e hicieron una conferencia de prensa, que después hicieron una segunda, ¿no? Conferencia de prensa cuando hablan de la intervención en la brecha cambiaria para retirar los pesos y demás. Pero nadie dudaba de que la estrategia del gobierno era seguir con el régimen cambiario de crawling peg. De hecho, decían, la Argentina, Caputo decía, todas sus intervenciones, decía, Argentina va a ser cada vez más cara en dólares. Planteaba, eso va a ser así y la inflación va a ir convergiendo a la regla cambiaria al 2%. Es más, el gobierno se envalentonó bajando del 2 al 1 justamente para forzar todavía más la baja de la inflación. A ver, algunas cosas que pasaron entre ayer y hoy, ¿no? A ver si podemos mostrarlo. Hay un tuit de Gabriel Camaño, sí, que dice que hubo desarme de posiciones de Fondo Común de Inversión en pesos. A ver si lo podemos mostrar ahí. Lo estamos mostrando, lo había visto acá y ahora no lo encuentro. Yo te pasé, Maxi, también la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión, tiene el resumen diario, ¿no? De cómo viene la evolución, no sé si lo tenés ahí te pasé por WhatsApp. Está el número que menciona Camaño. Hay un desarme de lo que es el mercado del dinero, cayó casi 400.000 millones. Son 400 millones de pesos, de dólares. De pesos del 17 al... del 14 al 17 de marzo. O sea, son 400 millones de dólares, 350 millones de dólares. Sí. De desarme de posiciones de Fondo Común de Inversión en pesos, que obviamente solo pueden ir a buscar si se dolarizan el dólar MEP, ¿no? O contado con liquidación. Exacto, sí. Así que bueno, es un dato, ¿no? Porque si hay combustible, bueno, si hay desarme de posiciones, obviamente que hay combustible para dolarizarse, ¿no? Hay que ver, hay algunos que siguen estando regulados por restricciones cambiarias, no pueden hacerlo, pero hay otros que sí, ¿no? Que pueden desarmar y dolarizarse. Así que atenti con estos números. ¿Qué otros datos? Esta es la curva de futuros, no sé si esta es la de ahora o la de... Esa la calculé hoy, sí. Esto se mueve todo el tiempo, ¿no? Pero a diciembre, ahí ya tenés el gap de diciembre, 1.365 contra, si el crawling se mantiene al 1%, es 1.175. Esa es la diferencia, ¿no? Y después abajo en gris son las tasas mensuales que tendría el dólar si iría con la variación que tiene el dólar futuro. Ahí en abril ya tenés una diferencia de 16,7%. La brecha se amplía, ¿no? Si uno mira la brecha en este momento, la brecha debe estar en casi 20%, ¿no? 1.278 sobre 1.068, que es el mayorista. 1.278 el MEP. 19,4. ¿Cuánto? 19,4. Es decir, la brecha rozando el 20% y el dólar blue también subiendo hoy ¿a cuánto? 1.270. 1.270, sí. Y habíamos visto también el dólar cripto, ya el fin de semana empezó a tirar para arriba. De hecho, ayer cerró la jornada y el cripto siguió por arriba del contado con liqui, como que está anticipando el cripto cómo viene movida la jornada que sigue. No es una constante, ¿no? Pero a tener en cuenta que cuando corta el mercado, como el cripto está todo el tiempo funcionando, te da un pantallazo de cómo toma el mercado las noticias que son posteriores al cierre del mercado, ¿no? No salen debajo de las piedras los pesos. Los pesos salen, a ver si explicamos brevemente, mirá el último informe de 1816 de la consultora ahí favorita de la Citi, respecto de dónde salen los pesos. Es lo mismo que hablamos el otro día con Rubinstein, o lo que venimos hablando con Kigel o con todos. El ministro de Economía repite que no hay pesos para alimentar una corrida. Es cierto que la base monetaria es apenas 4% del PBI, subió de 2,2 en marzo de 2024, pero la base monetaria
Amilcar es el circulante más los encajes en pesos de los bancos en el Banco Central. Es un poco el circulante, es la sangre de la economía, es cómo se mueve la economía transaccionalmente, ¿no? Pero está lejos del 9% promedio que fue en 2003 y 2018, y que la base amplia se mantiene fija desde mediados de 2024. Todo peso que creó el Banco Central vía emisión de pesos por el mercado único y libre de cambio, ponele, el oficial, fue distribuido con venta de dólares, a veces al gobierno y a veces a privados vía intervención en la brecha en CCL. Pero si miramos M4, que era lo que decía el otro día Rubinstein, M3 privado le meten los depósitos a plazo fijo, más deuda en pesos del Tesoro en manos privadas no bancarias, es decir, en manos de empresas o en manos de Fondo Común de Inversión en Pesos, ¿no? De inversores o de ahorristas o de empresas que están en fondos en pesos. Medido al CCL, es decir, al medido al dólar financiero, hay 127 mil millones de dólares versus apenas 50 mil millones que había en noviembre de 2023. Creció por buenas razones, entre comillas, por el fortalecimiento del peso y por la tasa de peso devengando por arriba de el crawling peg, ¿no? Lo que venimos contando, de lo que subió. Entonces, qué sé yo, que de los 120 mil, 130 mil millones de dólares se te dolaricen 5 mil millones de dólares o 10 mil millones de dólares, tenés un problema. Me parece que el problema principal es que el gobierno no define cuál es la regla cambiaria. Ese es el problema principal. Hasta ahora se inmolaba por el crawling peg del 1%. Y todos decían, che, esto está bien, lo están siguiendo a Arriazu. Viste que Arriazu dice que bueno, el crawling peg lo van a ir bajando cada vez más para que converja la inflación por debajo del 1. 0,7, 0,5 y demás. Y además dicen que quiere ser Argentina cada vez más cara en dólares. Y que van a abrir las importaciones y que van a bajar los precios y que la importación que barra la producción nacional, pero los precios los van a bajar en dólares. Entre paréntesis, discusión que hubo en la época de Cavallo, discusión que hubo en la época de Martínez de Oz, discusión que hubo siempre en la Argentina, ¿no? Y ahora resulta que Caputo incorpora algunas declaraciones que van en línea con lo que dicen la obviedad de todos los economistas. Que la Argentina obviamente no va a seguir con el crawling peg, que no puede seguir eternamente con el crawling peg. Pero esa discusión, si se iba a eliminar después de octubre, que todos decían que era riesgoso porque se te iban a adelantar todos diciendo iba a haber un Rubicón, iba a haber un hito especial después de las elecciones, se te iban a adelantar durante el escenario electoral. Bueno, ahora está el tema de si van a cambiar el régimen cambiario ahora en abril, cuando se conozca lo del fondo. Me parece que es eso lo que está dando vuelta.